Empiezo prácticamente... Pues... Bueno, pues vamos a proseguir después de habernos despertado con mucha humanidad, ¿no? Y mucha transparencia, la necesidad de esa conciencia, de la necesidad de esa libertad de pensamiento, ¿no? Ahora mismo es una mesa en la cual buscamos, en el eje también de esta edición, que os encontréis realmente en esos otros lugares, otras formas del ver el mundo, y de alguna manera los tres participantes de esta tarde, de esta charla, de esta conversación, tienen universos muy propios, muy diferentes en su sentido, son creadores que utilizan diferentes disciplinas, sin duda, pero que yo creo que a su manera pues nos van a ir tejiendo, bueno, como esa ola que constantemente, ese mar que nos sirve de fondo a lo largo de esta edición, pues nos va a ir construyendo un camino en el cual seguro nos van a dar muchas claves. Así que os dejo ahora mismo con Gao Bo, con Pascal Oboulot y con Belén Copegui, a los cuales agradezco muchísimo a los tres que nos acompañen esta tarde. Bienvenidas a los tres. Dejo a Gao Bo que empiece a contarnos su universo. Gracias. Hola, 我讲个故事，我不知道是真的是假的，但是呢，我觉得是真的。曾经在一个舞台，阿里拜尔加缪让他的灯光师给一束黑色的光，灯光师这个时候不知道怎么样的投一束黑色的光。Sé que no hay traductores para ustedes. Sé que nadie me ha traducido. Me siento solo. Y es tal vez la soledad que ha sido tan evocada por Camus. Entro en lo que es la parte soledad. Voy a traducir lo que les acabo de contar. Tal vez pueda ser real, tal vez no lo sea. Yo creo que sí que era real, que es real. Antes les he contado, evidentemente tengo que dar las gracias por la invitación, no se me puede olvidar. Y bueno, conté una vez, estando en un escenario, Camus pidió al que estaba al encargado de las luces, le pidió una luz negra, oriéntame o centra bueno, le dije, bueno, pues yo no tengo ningún foco negro, igual tú sabes, pero yo no sé. Así que la verdad es que no sé cómo puedo darte una luz negra o un foco negro. Es una historia, no es más que una historia. Pero ahora voy a volver a algo mucho más serio. Sigo buscando un lenguaje, y esto lo sigo buscando para mi propia vida. Siempre he intentado encontrar un lenguaje justo, pero no un lenguaje justo, pero no la justicia, la justeza del idioma. Así que bueno, no hago muchos esfuerzos para hablar francés como lengua extranjera que es para mí. Pero no solamente es extranjera, sino que también es mi idioma, un idioma que utilizo y en el que me siento muy cómodo.
creo C'est aussi d'un sujet de Samuel, que es un tema pas Samuel Beckett. de no Samuel Beckett, sino de Samuel Camus. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui. ¿Qué podría decirles? Pues así, ya sé lo que les puedo decir. ¿Sí? ¿Ya está? J'essaie de. Intento Je voulais vous partager o quería compartir un de mes souvenirs d'enfance. con ustedes un recuerdo de mi niñez. En même temps, je vais lire Al mismo tiempo, un texte voy a leerles un texto que je l'ai écrit. que escribí hace mucho tiempo. J'ai même donné un titre. Y de hecho a este texto le puse un título. El título era La dualidad. En mi infancia, la frontera entre lo negro y lo blanco era una frontera totalmente clara. Mi primera educación Celle des années fue bruyantes. una educación que venía de los años con más ruido. Me estoy refiriendo a la Revolución Cultural, a los años de la Revolución Cultural. En aquel momento, en mi ciudad, L'exécution était un moment una ejecución era un momento importante. Nos juntábamos todos en un jardín, en una plaza pública, en una plaza. les condamnés Los condenados subían une scène a un escenario como aquí. où il était En este escenario eran criticados y luego de ahí se les subía a un camión. défile En este camión van desfilando por las calles, unos detrás de otros. arrive 2 ou 3 fois. Y esto sucede 2 o 3 veces al año. Me acuerdo que podía tener entre 7 y 9 años. Dès que j'avais, En cuanto dès que je savais, en cuanto me enteraba de que iba a haber una ejecución, me apetecía, me suscitaba las ganas de participar. Y de esto desde el principio hasta el final. Seguía el desfile corriendo, los camiones corriendo. Miraba los fusiles, cómo los fusiles apuntaban a los condenados. la balle entre La leur tête. La bala entraba, me gustaba ver cómo la bala entraba en sus cabezas y cómo salía esa bala. Me quedaba cerca de los cuerpos, hasta el momento en que llegaban las moscas. Y estas moscas me daban casi ganas de vomitar, pero no importaba. Mis ganas de vómito no importaban. El placer era muchísimo más intenso que la sensación de repugnancia. Todavía me acuerdo de los nombres de algunos condenados, como los hermanos Litecón o Ilimanión. Esto me dan una cierta tranquilidad, porque esto me llevaba a darme cuenta que por un lado estaban los buenos y que por el otro lado estaban los malos. Los revolucionarios y los contrarrevolucionarios. Mis profesores me decían en la escuela, nos deshacemos de lo malo como cuando pasa el invierno, el viento del invierno. Para todos aquellos que son buenos existe el viento de primavera que nos calienta. El hecho de ser hombre o mujer no importaba. Intenté más tarde convertirme en un hombre e intenté entender y comprender a las mujeres. En ese momento me pregunté qué éramos, qué somos nosotros como seres humanos. ¿Dónde está lo bueno? ¿Dónde está lo malo? En mí, ¿dónde está eso bueno, eso malo? Sobre todo cuando quería representar este papel de persona de color. Cuando lo hacía, no me sentía tan oscuro como lo que soy, como cuando enfocaba o
o quedarme o situarme en el lado del blanco. Así que necesité herramientas para entender el mundo, herramientas para conocerme. Esta herramienta para mí es una máquina de fotos. Imaginen que la película iba a captar las cosas, pensaba que la película iba a captar las cosas de una manera objetiva, pero desgraciadamente la fotografía también es una mentira, así que empecé a hacer imágenes subjetivas. Intentando captar estas imágenes subjetivas, me percaté de una situación y me percaté de una manera objetiva. Nuestro mundo siempre es doble, como puede ser el día y la noche. Y estamos en ocasiones, somos seres adorables, en ocasiones somos seres desesperantes. Así que me lo pregunté, en un momento malo me pregunté si teníamos que aceptar o no el que nos tiren, nos disparen en la cabeza más tarde. Fotografié a estos hombres y a estas mujeres. Quería en estas fotos encontrar este recuerdo que tenía cuando era niño. Les pude poner una sonrisa en la cara, en el rostro. Les pude hablar de cosas como lo hacemos con un hermano o como lo hacemos con una hermana. Era un momento para acercarnos, para darles la mano de una manera amistosa, sin ver esa cabeza que había sido perforada por una bala. ¿Por qué quiero compartir este recuerdo de mi infancia con ustedes? ¿Y por qué lo uno con mi trabajo de fotógrafo? Porque existe una relación con Camus, con Albert Camus. No sé cómo hablarles de Camus cuando no soy Camus. Así que un día, si me convierto en Camus, volveré para poderles hablar de Camus. Muchas gracias. Hola, buenas tardes y perdonadme que se me han olvidado las gafas. Ahora vengo. Es que a esta edad, según la luz que haya, pues... Bueno, muchísimas gracias por haberme traído aquí, porque no concibo otro lugar mejor en este momento de mi vida. Y gracias de corazón por todas las cosas que he escuchado. Voy a hacer un poco como en las películas americanas, porque yo traía un texto muy largo y, bueno, voy a leer una parte, pero en fin, voy a hacer como cuando doblan el papel y van a hablar. Pues voy a hablar porque, sobre todo en la charla anterior, yo la escuchaba y me decía, ¿por qué soy tan complicada, ¿no? O sea, ¿por qué no puedo escuchar las cosas tranquilamente y aceptarlas, ¿no? Pero como que cada cosa que escucho, digo, no es del todo así, ¿no? Y no sé, por ejemplo, escucho, no hay que matar a nadie, ¿no? Y pienso, claro, no hay que matar a nadie, pero luego también pienso, es que ya están matando por nosotros. Es que para que nosotros estemos tranquilos, están matando a personas que vienen a nuestra Europa y las están matando por nosotros. Entonces, ¿qué significa no matar a nadie? No matar nosotros, pero dejar que maten por nosotros.
Y bueno, eso me pasa casi con cada cosa que escucho, ¿no? Y no se puede vivir así porque estás todo el rato, pero es la manera que tengo yo de pensar, ¿no? Y pienso que quizás no me gusta acudir a lo personal porque parece que es una excusa, ¿no? Es como cuando dices, también me pasaba, ¿no? Escucho, claro, en Camille había una cuestión de clase, sí, pero claro, Camille también creció y maduró y cambió de clase, y eso no le quita valor, ¿no? Entonces, no todo está en el pasado. Entonces, ahora voy a contar una cosa que está en el pasado, pero no es una excusa para mí, sino es como una forma de intentar entender, ¿no? Mis padres, mi madre sobre todo, tuvo una hija con parálisis cerebral, ¿no? Yo he escrito un librito muy pequeño, que es lo mejor que he escrito, y no es falsa modestia, porque es un libro que ha escrito mi madre a través de mí, es muy pequeñito, y por eso es el mejor, y es esta historia, ¿no? Y ayer le contaba a Gao Bo, ¿no? que durante toda mi infancia y adolescencia, ¿no? Me pasaba viendo a mi madre escribir cartas porque ella era una de las fundadoras de Amnistía Internacional en España, una de tantas, en el franquismo, que era un poco más complicado ser de Amnistía. Y ella escribía cartas a condenados a muertes de distintos países y a embajadas de distintos países, de cientos y cientos de países, para decir que no podían condenar a una persona a muerte, ¿no? Y bueno, yo he vivido con eso, ¿no? Con eso que es realmente casi más fantástico que la mayor historia de fantasía que podamos inventar, ¿no? Que es una mujer en su casa mandando cartas a Gambia, a Corea, a cualquier país del mundo, a Kansas, para que alguien leyera esa carta y decidiera cambiar de opinión. Y no sé, a veces pienso que este lío que tengo en la cabeza, ¿no? Es por eso, ¿no? Porque he visto casi algo imposible, ¿no? Alguien que había sufrido la mayor injusticia que puede haber en la Tierra, que hay muchas y muchísimas, ¿no? Pero bueno, en el caso de mi madre, la parálisis cerebral de mi hermana se podía haber evitado, ¿no? Y alguien que le dio la vuelta a eso, ¿no? Entonces, bueno, he intentado hacer un pequeño texto que lo voy a cortar un poco porque ya con todo lo que les he contado, pero así que si no es coherente, pues es que estoy cortando a toda velocidad. Voy a empezar a leer. Trato de imaginar a los seres humanos que fueron, a los que son y a los que vendrán. No hay nadie, dicho sea con precisión. Perdón. No soy nadie, dicho sea con precisión. Quisiera ser nadie, pero no puedo. Hablo desde un lugar y me acojo a la ficción para dar a ese lugar la precisión que el fárrago de los días no permite dar a las vidas reales, pero sí a las imaginarias. Soy entonces alguien sin presiones, alguien que puede mirar y no ser vista o visto. Soy la posibilidad provisional de una interpretación angélica o desinteresada. He procurado diligentemente, escribió Spinoza, no reírme de las acciones humanas, ni llorarlas, ni abominar de ellas, sino comprenderlas. No aspiro a tanto. Comprender es abarcar y la imaginación también tiene sus límites. Pero imagino los años de la Segunda Guerra Mundial, los que antecedieron y siguieron, Francia, los debates de entonces. ¿Por qué los de hoy no parecen estar a la altura? ¿Es solo por eso que llaman pérdida de autoridad, la que habría introducido la red por el hecho de que ahora un artículo, una entrevista, incluso un libro, no cae en un entorno silencioso que pueda y quiera escuchar? Cae en un entorno parlante, en un marasmo de voces que leen en diagonal lo que se escribe, escuchan en diagonal lo que se dice y pronuncian sus propias palabras de algún modo también en diagonal, con prisa. Pero no parece una razón suficiente. La autoridad no es del todo autoridad si se pierde solo porque otras gentes, por más que muchas sean, han tomado la palabra. ¿A qué se debe entonces? ¿Es el descrédito de las instituciones? ¿La decadencia de la verdad? Hay quien dice que vivimos en tiempos posnormales. La expresión posnormal procede de la ciencia y se aplica a una estrategia de resolución de problemas adecuada cuando los hechos son inciertos, los valores controvertidos, hay mucho en juego y las decisiones son urgentes.
Describe sí este momento. No obstante, cabe suponer que en el arco del tiempo de cada vida humana, más o menos cumplida, siempre habrá al menos uno semejante. Pero toca hablar de nuestra época, de nuestra falta de certezas. No es solo igual, aunque pueda parecerse a otras épocas, como las personas, las épocas son a la vez iguales y distintas. Abandono entonces la imagen de no estar a la altura. Quizá algunos debates de nuestro tiempo sí están a la altura. No parece que lo estén porque ciertos valores han cambiado, otros han desaparecido y hemos ganado en conocimiento. En contra de lo que cabe presumir, el conocimiento vuelve las certezas más difíciles, incluso la certeza tan común de la perplejidad y la duda, del no afirmar. Vayamos al título que nos convoca. ¿Cómo definir, por ejemplo, la libertad hoy que conocemos mejor, aunque nunca lo suficiente, nuestros cerebros, nuestros genes o el efecto que vivir en una casa golpeada por la pobreza y el estrés tiene sobre el desarrollo del neocórtex? La respuesta habitual considera que el problema del libre albedrío atañe a un ámbito metafísico y que es en el físico, en el de los comportamientos de la vida diaria, donde hay que contestar lo que tu entorno te permite hacer o lo que te obliga a hacer. Pero esta respuesta no deja de ser una escapatoria, porque la pobreza y el estrés, por seguir con ese ejemplo, tiene causas, y en muchas ocasiones las causas tienen causantes que limitan la libertad ajena. Para aumentar la libertad hay que haberla definido. Recordamos a Dora en la obra Los Justos. La libertad es una cárcel mientras haya un solo hombre esclavizado en la tierra. Recordamos a Camus hablando en Moral y Política de la difícil conciliación entre libertad y justicia, cuando la libertad de todos es la libertad de oprimir de algunos y, por tanto, la falta de libertad de otros. Evocamos estas palabras suyas en la intervención en 1953 en la Bolsa de Trabajo de San Etienne. Los oprimidos no solo quieren librarse del hambre, quieren también librarse de sus amos. A medida que el mundo se hace más complejo, porque aumenta el número de relaciones, resulta hoy más difícil decir quiénes son los amos. No basta con aludir a jets privados y al 1% de la riqueza concentrada. La responsabilidad hoy se diluye y al mismo tiempo roza mucho más de cerca a cada cual, porque no podemos fingir que no conocemos, y conocemos que la tranquilidad de muchos es la angustia de muchos más, y que en la angustia de la corteza frontal del cerebro se desarrolla menos y las personas pierden capacidad de florecer. La libertad, vuelvo a Camus, insulta al trabajo y lo separa de la cultura cuando está hecha, en primer lugar, de privilegios. Y continúa, pero la libertad no está hecha en primer lugar de privilegios, está hecha de deberes. Los deberes, decimos ahora, atañen a la responsabilidad. ¿Es la responsabilidad la conciencia de las obligaciones o es la obligación de responder, de asumir las consecuencias? La obligación ha de ser exigida, ya por alguien, ya por una institución. La conciencia tiene sus alucinaciones, sus racionalizaciones y autoengaños, sus maneras de interpretar lo que no puede ser del todo definido. Recordarán quizá la hermosa historia que contaba Canetti en su libro titulado precisamente La conciencia de las palabras. Por casualidad había encontrado una nota suelta de un autor anónimo, fechada el 23 de agosto del 39, una semana antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Decía, ya no hay nada que hacer, pero si de verdad fuera escritor, debería poder impedir la guerra. Al principio, la nota se le antoja absurda y pretenciosa. Tiene la misma retórica hueca de que quienes con sus frases, dice Canetti, provocaron conscientemente la guerra. Sin embargo, días después sigue pensando en la frase, el extraño comienzo, ya no hay nada que hacer, expresión de una derrota total en un momento en el que deberían iniciarse las victorias. Y luego ese, pero si de verdad fuera escritor, debería poder impedir la guerra, que examinado más de cerca contiene lo contrario de una fanfarronada. Es la confesión de un fracaso absoluto, la confesión de una responsabilidad precisamente allí, y esto señala Canetti es lo sorprendente, donde menos cabría responsabilidad en el sentido usual del término. En su desesperación, el autor se acusa a sí mismo, no a los verdaderos causantes.
Canetti llega a ver en el verdadero escritor la voluntad de responsabilizarse por todo cuanto admita una formulación verbal y expiar incluso sus propios fallos. Claro que es una responsabilidad ficticia. Canetti reflexiona entonces sobre cómo solemos dar más valor a lo que un ser humano se impone a sí mismo que a lo que le viene impuesto por la fuerza, y concluye reivindicando la necesidad de que existan personas que se impongan esa responsabilidad por las palabras. Ahí me digo ahora algo hermoso e imposible en esa voluntad que es anhelo de atribuirse una responsabilidad imaginaria. Digo imaginaria porque la responsabilidad se hace real cuando puede ser asumida. ¿Y de qué manera puede una persona asumir hoy, por ejemplo, las pateras naufragadas, las guerras que son consecuencia de todo lo que su forma de vida hace y sucede, sin embargo, a miles de kilómetros? ¿Cómo se asumen de verdad y no solo imaginariamente las consecuencias no queridas de una acción cuando no se tocan? ¿Y cómo se sabe si son consecuencias no queridas o consecuencias que quizá no se desean, pero que se aceptan porque están lejos, porque no se imagina el modo de evitarlas? Habla Kant en un tiempo en el que las consecuencias no estaban tan lejos de las acciones como hoy, del proceso psicológico del autoengaño moral y de ese primer momento que consiste en aceptar la legalidad de nuestras acciones como garantía suficiente de su moralidad. Habla del engaño que resulta de no indagar si el haber esquivado la ilegalidad no es acaso mérito de la suerte. Llegamos al último término de la frase. ¿Qué significa decir cada persona? En su conferencia El artista y su tiempo, y para criticar algunas concepciones del arte realista, Camus señalaba: la realidad de la vida de un hombre, vale decir de una persona, no se encuentra únicamente allí donde esté, se encuentra también en otras vidas que dan forma a la suya, las de sus seres amados, las vidas de hombres y personas desconocidas, poderosas o miserables, conciudadanas, policías, profesores, compañeros invisibles de las minas y de los talleres, diplomáticos y dictadores, reformadores religiosos, artistas que crean mitos decisivos para nuestra conducta, humildes representantes, en fin, del soberano azar que reina hasta sobre las existencias más ordenadas. Fin de la cita. Entender que cada persona es porque otras son, como nos recordaba hoy la alcaldesa, implica entender que muchas personas no son porque hay decisiones de otras personas y otras organizaciones que les impiden ser. Y supone, en un recinto más íntimo, preguntarse qué significan expresiones tales como ser fiel a las propias convicciones. ¿Por qué propias? ¿Quién y quiénes las pusieron allí? ¿De qué están hechas? ¿Qué les falta? La frase que nos convoca se inserta en una reflexión de Camus sobre el arte. El propósito del arte, el propósito de una vida, solo puede ser aumentar la cantidad de libertad y responsabilidad que hay en cada persona y en el mundo. Me centro unos segundos en el arte y recuerdo que en su discurso de Suecia dijo: ¿cómo puede extrañar que el arte sea el enemigo declarado de todos los regímenes opresores? ¿Cómo extrañarse de que los artistas y los intelectuales hayan sido las primeras víctimas en las tiranías modernas, sean de derecha o de izquierda? Camus siempre defendió el derecho a disentir y ahora vengo a hacerlo, sin olvidar la distancia que media entre lo que queremos ver y lo que a veces el contexto nos impide ver, consciente, pues, del punto ciego que estará también en mis palabras. Mi tarea es escribir y quisiera convenir con Camus, pero no puedo, porque hablamos y pensamos con voluntad de entender, pero algo siempre se nos escapa. Digo entonces que no, que nunca son los artistas y los intelectuales las primeras víctimas de las tiranías modernas. Son solo, algunos pocos, las víctimas más notorias, mientras que cientos o miles de personas caen sin que sepamos su nombre. Ellas son las que abrieron camino, son las que probablemente permitieron a los artistas imaginar otra realidad y proponer que se luchara por ella. Entretanto, a lo largo de los siglos, es bien conocido, la cultura con mayúscula, no de la que se hablaba esta mañana, vive casi siempre con el poder, al lado del poder, agasajada, homenajeada, recompensada, y le acompaña, no solo ni siempre, como nos ha recordado también Natalia, en permanente contradicción, con pequeños gestos que se quieren heroicos, pero a menudo son muy pequeños.
Y los artistas y los trabajadores de la cultura lo sabemos y lo olvidamos y lo volvemos a saber, porque somos personas y nos autoengañamos. Sabemos y no sabemos y así es como vivimos. Lo que no sabemos un día se aparece de golpe. Entonces es también Camus quien escribe y nos hace temblar. Mamá, la verdad es que pese a todo mi amor, yo no pude vivir con esa paciencia ciega, sin frases, sin proyectos. No pude vivir su vida ignorante y anduve por el mundo, construí, creé, quemé a los seres. Quemé a los seres. Para empezar a aumentar el grado de libertad y de responsabilidad de cada persona, nos preguntamos durante unos segundos cómo aumentar el nuestro, el de quienes trabajamos con palabras, el de quienes nos imponemos la responsabilidad por las palabras, aunque seamos conscientes de que eso no basta. También la ira contra la injusticia, escribió Brecht, pone ronca la voz. Desgraciadamente nosotros, que queríamos preparar el camino para la amabilidad, no pudimos ser amables. Debo, lo sé, decir ahora que la urgencia en que vivimos, climática, económica, violenta, nos pide que no seamos amables. Y al mismo tiempo, debo decir que necesitamos la extraordinaria atención que solo se encuentra en la amabilidad para saber cómo actuar, porque aunque no queremos quemar a los seres, no logramos evitarlo. No logramos, siguiendo las palabras de Miguel Ángel Moratinos, que suenen y se escuchen tambores de paz. Durante mucho tiempo pensé que precisamente por nuestra profesión dábamos demasiada importancia a las palabras, a las historias. Hoy me digo que no hay que darles demasiada ni demasiado poca. No es que las historias se interpongan entre las personas y las cosas, como tampoco el aire se interpone. Está ahí, hemos de habitarlo para poder tocar el mundo. Hoy las grandes estructuras se empeñan en convertir la responsabilidad en un nuevo artículo de consumo, algo que pueda comprarse, algo que esté incluido en las condiciones del servicio, ya se trate de un seguro o de la llamada inteligencia artificial. Hoy quizá nuestras historias puedan mostrar que la responsabilidad no se compra, que no es a librarnos de ella a lo que aspiramos, sino por el contrario, a poder ejercerla. ¿Y cómo? ¿Y desde dónde? Tal vez se trate de volver a preguntar quién dijo que había que oponer la libertad a la igualdad. ¿Cómo podrían oponerse si yo soy tú, y siendo tú menos que yo, menos libre soy yo, porque soy tú? Y en cambio tú o yo no podemos ser más, porque el más tiene límites y está vallado. En abril, los álamos y otros árboles dispersan sus semillas en copos algodonosos que nievan sobre la vida de los hombres y de las mujeres. Trato de imaginar a los seres humanos que fueron, a los que son y a los que vendrán. Aumentar el grado de libertad y de responsabilidad de cada persona es, estimo, conjugar el plural de esas historias que no son solo obra de los escritores ni de los artistas, esas que se escriben con palabras y actos siempre contra la libertad de oprimir, y asumir en el error, en la afirmación, en el arrepentimiento, en la búsqueda de la justicia, en la búsqueda de la justicia, el tiempo que estamos siendo y que se aleja hasta que ya no estemos. Muchas gracias. Bonjour. Bueno, he decidido cambiar mi intervención. Bueno, escuchando todo lo que se viene diciendo desde esta mañana, he decidido cambiar. Hemos hablado mucho de soledad, hemos hablado de individualismo. Yo, lo que tengo dentro de mí es el nosotros, no el yo. Y mi cuerpo habla de distintos yos. Un no colectivo y alguno colectivo.
Así que me gustaría compartir con todos ustedes una experiencia colectiva que empezó hace más de 10 años a través de una revista que fundamos, una editorial que fundamos y que se llama Africada. Pero antes de llegar a la experiencia colectiva como tal, voy a hablarles en nombre de ese yo. Yo creo que hablarles de ese yo les va a permitir entender la importancia que yo doy a ese nosotros. En el sentido que cuando estamos en una posición de resistencia, cuando estamos en una posición de lucha, cuando necesitamos y cuando esperamos y que luchamos porque haya transformaciones sociales, al final nunca lo conseguiremos si no lo hacemos a partir del nosotros. Y yo lucho por estas transformaciones sociales, sobre todo en el ámbito del arte. Yo vengo del mundo del cine, en mis comienzos. Puedo decir que hacía objetos fílmicos, sobre todo lo que era el cine experimental. Y siempre he querido tener proyectos que me llevaran a un trabajo colectivo. Es lo que me acompaña, lo que me permite poder repensar, generar o producir y hacerlo de una manera distinta. Soy originaria de Camerún, crecí en lo que eran las afueras de París, vengo de la cultura hip-hop. La cultura hip-hop es una cultura del do it yourself, es decir, una cultura que me ha enseñado lo que es la escuela de la calle, es decir, que cuando tú no estás contento con una situación hay que hacer las cosas por sí mismo, hay que intentar que haya una transformación, pero una transformación que sea colectiva. Así que si podemos, si les parece, me gustaría que lanzaran la película para que no es que lo tenga que hacer, pero para mí es importante el que les pueda leer un pequeño texto de ese colectivo al que represento, de ese grupo al que represento, porque me estoy expresando en su nombre, aunque no estén aquí. Todo lo que voy a compartir con todos ustedes es un trabajo que ha sido generado de manera colectiva, y las voces que se expresan a través de Africada hoy son voces que lo que vienen es a terminar con unos vacíos y con un desfase entre lo que son prácticas de resistencia y un continuo colonial. Enseñarles que seguir hablando del nosotros sin el nosotros nos lleva a demostrar una incomprensión global sobre las problemáticas discriminatorias y poscoloniales, algo que no tiene absolutamente ningún sentido. El colectivo es un espacio de resistencia con relación a las prácticas de legitimación del poder. Hemos intentado, en varios números, hemos intentado reescribir una historia del arte más inclusiva, una historia donde artistas afrodescendientes no están, una manera de enseñar a los demás en los museos institucionales y cómo ubicarse, cómo instaurar nuevas maneras, nuevas formas de demostrar para volver a escribir una historia del arte inclusivo, una historia inclusiva que habla de nosotros y que nos permita poner en entredicho las prácticas que vienen o que se generan, que surgen de nuestra historia. El colectivo Africada pensó que había que redefinir la relación entre territorios, ideas y movimientos artísticos, que era un momento para volver a redefinir nuevas relaciones. Africada es una revista que aporta una perspectiva nueva al escenario, a la realidad artística actual. Cuenta la historia, cuenta las trayectorias de grupos mucho más allá de lo que son los mercados en los países. Somos un laboratorio que es integrado por investigadores, artistas y activistas y por curadores. Un laboratorio que integra la riqueza
de un escenario artístico o de una palestra artística de emergencia que requiere de nuestra reflexión. La revista es un espacio ético y estético frente a los retos de la mundialización. El arte contemporáneo se sitúa en una reflexión, en un enfoque de reflexión y de reflejo que va más allá de la geografía y de las políticas culturales. Revela a la conciencia del mundo, al artista contemporáneo y muestra su modernidad, el enfoque de la historia del arte contemporáneo africano, ya que es momento para nosotros de convertirnos en agentes de nuestra propia historia. Es momento de contribuir a reinventar las ideas y de los espacios artísticos. Crear esta revista es un acto político para nosotros, ya que siempre ha sido para nosotros importante el ser dueños de nuestra historia y de poder escribir nuestra historia desde un punto situado. La revista es una vitrina, un escaparate que nos demuestra cómo hacer en un país donde la diáspora no tiene su museo, no tiene sus propios espacios de expresión. Así que cuando pensamos en esta revista, cuando la imaginamos, este espacio se convirtió en nuestro espacio de resistencia, pero también se convirtió en un lugar de curarnos, un espacio para curarnos, cuidar nuestros relatos, cuidar nuestras historias para podernos reparar, historias que se habían invisibilizado, se habían borrado, y cómo sacar a la luz todas esas voces sin voz. Cada vez yo, como curadora, me intereso por los perfiles de los artistas investigadores. ¿Y por qué? Porque de alguna manera lo que me interesa es cómo partiendo de una revista que desarrolla lo que llamamos el territorial life, es decir, que para cada número exponemos un contenido en distintos espacios. Exponemos el contenido en distintos espacios. Cómo manifestar el pensamiento en todos sus espacios es un tema que nos interesa, y es por eso que nos interesan los perfiles de los artistas investigadores. También hemos organizado un evento que tiene lugar durante la Bienal de Dakar. Podría decirles, lo hemos llamado la African Arbor Fair. No es un salón, no es una feria, es precisamente una antiferia. Es un proyecto artístico que tiene lugar durante la Bienal. Esta plataforma pretende ayudar y acompañar a los editores independientes en el continente para incitarles a generar catálogos de artistas africanos, monografías, ensayos, y es una manera de poder volver a encontrarnos, en el sentido en que el tema del idioma es una barrera para algunas personas. Pero el lenguaje artístico, para mí, el lenguaje visual, siempre ha sido un lenguaje que permitía acabar con estas fronteras, desconstruir estas fronteras. Así que en este espacio de African Arbor Fair, con todos estos editores independientes que invitamos cada año, intentamos pensar en formas alternativas, por ejemplo, formas alternativas de circulación a las producciones, porque sabemos que es muy difícil que las publicaciones circulen por el continente. Además, todo lo que se escribe, por ejemplo, en Sudáfrica, en inglés, es muy difícil poderlo encontrar en Marruecos, en Senegal. Y al mismo tiempo, habida cuenta de que somos una editorial muy, muy pequeña, no queremos
No queremos que Amazon, por ejemplo, nos recupere o que otras instancias nos recuperen. Así que intentábamos generar este movimiento. Nos encontramos cada 2 años y es el momento en que intercambiamos nuestras publicaciones. A mí se me invita a muchos salones y cuando voy lo que hago es selecciono publicaciones de editores que no pueden viajar y es lo que me llevo. Porque no sé cómo decirlo. El tema de la circulación del pensamiento, lo que se escribe en el norte, se puede encontrar en los territorios del sur y con mayor facilidad. Y lo que se escribe en los territorios del sur no terminan por llegar, no terminan por circular en los espacios del norte. Lo digo porque dirijo un salón en Berlín. Hemos hecho un proyecto que se llama Declonizing a Refaire y la idea era de poder sensibilizar a los distintos directores de edición de arte porque me di cuenta que en estos salones internacionales no nos encontrábamos con editores que pudieran venir del continente sur. Así que hicimos un proyecto durante el COVID, hicimos un proyecto que me permitía acompañar e invitar a editores independientes del continente africano. Al final el proyecto no pudo realizarse debido al COVID, pero decidimos hacer una publicación, pensamos hacer una publicación que se asemejara a un salón. A mí me encanta trabajar el libro como medio de expresión, como vía, y trabajar el espacio de la publicación, pero como si fuera un espacio de vitrina, de escaparate, de demostración, porque me parece que es un magnífico espacio para poder reinventarnos, para poder proponer nuevos relatos y poder escuchar voces que difícilmente escuchamos. El año que organizamos este Salón Mistrit, bueno, pues decidimos invitar a todos estos editores, es decir, a aquellos editores que habían participado en esta publicación. Cada editor en sus publicaciones, bueno, contó con un espacio de expresión. Fue una manera para nosotros de demostrar cómo podemos pasar de un espacio físico, que es un salón, que es una exposición, que es una feria, y cómo este espacio físico termina por transformarse en un espacio de publicación. Lo que pasó es que invitamos a aproximadamente 20 editores y a pesar de que les pagamos o que todos los gastos estaban asumidos, al final nos frenaron los visados. Con todas las cartas de invitación que pudimos, o ninguna carta de invitación permitió vencer la imposibilidad del viaje. Los gastos eran asumidos, pero bueno, teníamos el dinero, pero es un ministerio que además venía del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, pero bueno, al final es la embajada la que no concedió los visados requeridos para que estas personas pudieran viajar. Así que bueno, esto nos vuelve a plantear el tema de la circulación del pensamiento, nos lleva a plantearnos cómo circulan las ideas, qué tipo de ideas circulan, cómo circulan. Es decir, son problemáticas que tratamos dentro de este colectivo que una vez más cito se llama Africada. Voy a compartir con ustedes un proyecto que acabo de poner en marcha. Que nos permite unir teoría y práctica. Todos los conceptos teóricos que generamos intentamos instaurarlos, aplicarlos. Cada vez
e intentamos ponerlos en práctica porque nos parece que es una manera de ver cómo estas ideas pueden inscribirse o pueden desarrollarse en las comunidades, en la sociedad. Nos permite darnos cuenta qué funciona y qué no funciona. Ahora mismo estoy trabajando en un laboratorio, el de Aubervilliers, tras una invitación de una artista española, Paola Ballero, que desde hace 5 años está trabajando en un proyecto de herbario en resistencia. Ha trabajado con distintas mujeres, ha trabajado con mujeres argentinas, de Cuba, ha trabajado también en España, en distintas ciudades, creo que en Valencia, creo que en Madrid. Es una beca de Rosa Luxemburgo, así que me invitó porque yo tenía conocimientos sobre lo que era una época colonial que ya carecía. La idea era de generar una genealogía. El laboratorio de Aubervilliers tiene una huerta, y en esta huerta hay una serie de mujeres del barrio que vienen muy a menudo para trabajar en estas huertas, vienen a plantar semillas, vienen a polinizar, a colonizar o a recuperar, porque en ocasiones vuelven a sus países de origen, vuelven con semillas y lo que quieren es plantar todas estas semillas de sus países en esta huerta. Una huerta que se ha convertido en una huerta relativamente sorprendente, con una historia detrás. Son para mí, porque para mí son las mujeres las que cuidan y miman lo vivo, la vida, y empezando a trabajar con ellas en este proyecto. La idea del proyecto la idea que subyace es el de entrar en contacto con otras huertas que existen en la propia ciudad de Aubervilliers, pero también entrar en contacto con el laboratorio, con la huerta de laboratorio, y de esta manera poder encontrarnos o poder recuperar plantas que llamamos, no sé cómo decirlo, plantas entre muchas comillas, las malas hierbas. Pero también se trata de ver para quién son malas hierbas. Al final son plantas que resisten y que terminan por crecer en aquellos espacios donde nos imaginábamos que algo pudiera crecer, en el asfalto, en suelos contaminados. Así que lo que queremos es unir estas malas hierbas, estas plantas resistentes, a unirlas a relatos de todas estas mujeres. Estas mujeres nos van a proponer, nos van a hablar del relato, nos van a hablar de aquellas mujeres que han inspirado los relatos, mujeres que son importantes y que les han permitido a todas ellas ser lo que son a día de hoy, y que al final son mujeres resistentes. Y cómo unir todas estas mujeres o cómo vincularlas a las malas hierbas, a las plantas resistentes. Este es el alma del proyecto. Hay que saber que hay mujeres en este grupo que no saben ni leer ni escribir. Así que con mi amiga Paola, esta artista española, hemos imaginado talleres para poder generar fichas que unen a las plantas y las mujeres. Por ejemplo, va a hacer un taller en breve y este taller les va a llevar a hacer fotos de las plantas y bueno, enseñarles a partir de estas fotografías a dibujar, que es una manera también de posarse, nos da un tiempo. Hemos hablado de la noción de tiempo, es decir, cómo reservarse tiempo para sí mismo en un mundo en que todo va muy rápido. Es justo el momento para respirar, posarnos para respirar. Me parece muy interesante cómo los artistas terminan por romper
por romper esta frontera de lo que se sabe y de lo que no se sabe. ¿Qué es lo que se sabe? A mí lo que me interesa es cómo a partir del saber de estas mujeres, de estos conocimientos, que tienen unos conocimientos sobre plantas del que yo carezco, o sea, cómo a partir de estos conocimientos se va a volver a generar un herbario de plantas resistentes en este pueblo. Así que bueno, es una experiencia que quería compartir con todos ustedes. El compartir experiencias, saberes, para mí es muy importante, independientemente de dónde vengamos, de qué medio vengamos. Todos tenemos conocimientos que podamos compartir y todos estamos ahí abiertos a lo que nos llega de los conocimientos de los demás. Muchas gracias. Si alguna conversación de lo que habéis dicho os sugiere algo entre vosotros, o si preferís que abramos preguntas o sensaciones al público. Yo quería preguntarte, Pascal, quería preguntarte, pero Sí. Ahora, hola, Pascal, que quería preguntarte, porque me ha interesado mucho lo que has dicho de trabajar el arte desde lo colectivo, ¿no? Y, Attendez, ahora ouais. sigo hablando para que... ¿Ya? ¿Sí? Oui, est-ce que vous pouvez... Sí, ouais. vale. Bueno, que me ha interesado mucho lo que decías de trabajar el arte desde lo colectivo, y quería preguntarte porque uno de los mayores problemas que hay, al menos en nuestro país, ¿no?, cuando se habla de los distintos discursos que circulan, es la potencia de difusión, ¿no? O sea, hoy en España, por ejemplo, pueden circular mucho tipo de discursos, pero algunos los escuchan 50 personas y otros 50 millones de personas, ¿no? Y romper esa limitación de la potencia de difusión es muy difícil, y quería preguntarte si tenías la sensación de que el hecho de construir el colectivo Africada ayudaba a aumentar la potencia de difusión, o al revés, o lo hacía más difícil porque muchas veces se busca como al individuo al que poder llevar a los sitios, o, ¿sabes? Bueno, en realidad nosotros somos conscientes que somos un nicho y que la forma en la cual trabajamos como hormigas. Por ejemplo, acabamos de sacar este número de la revista de Racismo y Discriminación en la Escuela de Arte, y nos llevó 1 año y medio a 2 años sacar este número. Y en alguna parte, la forma en la cual trabajamos juntos es que también tenemos una metodología de producir cosas comunes. Ponemos en marcha en cada ocasión, como diría yo, un grupo, creamos un grupo de investigación con, como diría yo, es decir, que hay un núcleo duro del colectivo, pero para cada temática invitamos personas afectadas, especialistas. Para nosotros es algo muy importante porque la escritura situada es algo que queremos defender y queremos mostrar. Por ejemplo, para este último número hemos trabajado con estudiantes en la Escuela de Arte que habían sufrido cuestiones de discriminación racista, y para nosotros en este número era la primera vez que vimos que tuvimos mucha dificultad para sacar esta revista, este número, y hay muy pocos
directores de escuela que quisieron escribir, hay uno que sí que ha defendido y apoyado nuestra gestión, pero muy pocos profesores quisieron escribir sobre este tema pensando que no se sentían afectados, y de golpe pues hemos trabajado mucho y duramente con los estudiantes por ello. Y este número de la revista propone a nuestra pequeña, humilde escala, digo bien, propone soluciones para poder luchar contra los problemas de discriminación racial. Por ejemplo, observamos que muchos de los estudiantes con los cuales trabajábamos para producir este número se veían frente al problema de los contenidos, es decir, al problema de memoria de las nuevas prácticas artísticas que ellos intentaban traer en el seno de una escuela de arte muy conservadora. Por ejemplo, yo daba clase durante un año en la Escuela de Bellos Artes de la Isla de la Reunión sobre la escritura situada, y podemos incluso pasar 5 años y tener el diploma sin que pueda recibir noticia de un artista, digamos, humilde. Entonces, ¿cómo uno puede avanzar cuando solamente se habla de los grandes referentes y en su escuela no hay artistas que provienen del territorio en esta historia del arte que se nos cuenta? Como digo, en algún lugar, cuando, por ejemplo, hay cada vez más artistas y inmigrantes que traen muchos temas en torno a su relato que provienen de la inmigración o relatos de sus padres y demás, y que tenemos unos profesores que en realidad no tienen la herramienta para acompañar estos trabajos de estos estudiantes. Pues hemos puesto y hemos lanzado un proyecto llamado la Biblioteca Aumentada, y la Biblioteca Aumentada es un proyecto que permite reescribir la historia del arte de forma más inclusiva, en el sentido en que hemos trabajado con los estudiantes las monografías, y que haya más monografías de artistas, de los artistas que provienen del sur, que haya más libros y pensadores del sur, es decir, todo lo que no existía en la Escuela de Bellas Artes donde estudiaban. Y lo que ha sido muy interesante es que ya tenían de alguna forma su propia biblioteca, y hemos trabajado juntos precisamente para repensar una biblioteca más inclusiva y que incluya también todas esas nuevas voces que fueron silenciadas durante muchos años. Y lo que encuentro muy interesante como creadora y curadora es que hemos empezado desde 4 a 5 años a trabajar en el espacio de la biblioteca pensada como un espacio refugio, pensado como un espacio de demostración, porque me interesa todos esos lugares del saber que son muy sacros y cómo se puede desacralizar de algún modo estos conocimientos para que sean más accesibles a un número mayor de personas. Hicimos un proyecto en la biblioteca del Centro Pompidou en París con el colectivo Chimie Rambois, con el curandero que se encuentra en Kensington, en África del Sur, y hace más de 10 años que experimenta y trabaja en el espacio de la biblioteca, en el sentido en que empezó hace ya, por lo tanto, hace 10 años, donde su biblioteca habían observado que durante el apartheid los estudiantes negros no podían acceder a esa biblioteca, y ahí solamente había autores blancos. Y en realidad, y es lo que es interesante, que las únicas personas que tenían derecho de color negro de frecuentar la biblioteca era la limpiadora y los guardianes. Y lo que ocurrió es que los estudiantes daban la lista de los libros que necesitaban a los guardias, y como alguna limpiadora no sabía leer, pues ponían como unos post-it en esos libros, y cuando las limpiadoras pasaban a limpiar la biblioteca, cogían los libros que tenían un post-it, los sacaban, los
estudiantes de color negro hacían fotos y se le devolvían esos libros al día siguiente. Y esta biblioteca, como yo digo, esa biblioteca que yo han creado tiene solamente autores negros y lo que intenta es infiltrarse esa biblioteca en la biblioteca pública. Y es un proyecto que hicieron en diferentes ciudades, ya sea Lagos, en San Francisco igualmente, y cuando vinieron a París en 2020, trabajamos con 8 investigadores durante 1 año y medio para leer la biblioteca del Centro Pompidou. Y hemos observado igualmente que la gente que iban a esa biblioteca no eran solo estudiantes. Y esto es lo que nos interesaba también y cómo podíamos transformar de alguna forma esta biblioteca, que es un gran lugar del saber, en otro espacio. Observamos que había, por ejemplo, bastante personas que llegan para una apertura, gente jubilada, sin techo, y que se quedan ahí cuando abren sus puertas porque ahí están calentitos. Vimos también que había muchas personas de inmigrantes que vienen ahí. ¿Y por qué? Porque se puede aprender diferentes idiomas. Cogen unos cascos y hay televisiones y pueden aprender el francés u otros idiomas gracias a los dispositivos o incluso tener noticias de su país. Había, por lo tanto, varias formas y observamos que el público que frecuentaba esta biblioteca pues venían por diferentes razones y pusimos por ello una forma, como diría yo, una instalación, porque el curador Anthony Jabé no le gusta tanto el término exposición, porque exposición para él es la cubierta del libro y la instalación es el contenido de un libro. Por lo tanto, son formas de experiencia que él quería subrayar y sobre las cuales a mí me gusta trabajar e intento precisamente encontrar diferentes formas de cómo exponer el pensamiento bajo todas esas modalidades. Sí, yo tengo una pregunta para usted respecto a su trabajo fotográfico, porque el medio de la foto es también el medio, se habla mucho de representación ahí, representación de los cuerpos, y yo veo que en su trabajo fotográfico la parte de los cuerpos está muy presente y muy importante, y yo quisiera preguntarte cuál es tu relación cuando trabajas como artista con estos cuerpos. Para mí el cuerpo es y el retrato son dos cosas diferentes. Usted me ha planteado la pregunta de cómo me relaciono en mi trabajo entre yo y el cuerpo. El cuerpo es todo una temática. Este cuerpo es toda una materia. Y es cierto, a menudo en mi trabajo yo expreso con el cuerpo de mujer o de hombre, y también a veces con mi propio cuerpo también. Y no entendía muy bien por qué usted me hacía esta pregunta sobre la relación de los cuerpos. ¿Qué quiere saber exactamente? En realidad, discúlpenme, sí, en realidad el medio de la foto es un medio o una vía que puede, como diría yo, ser algo que os da una imagen en el sentido que puede hacer una puesta en escena. Y luego hay tipos de fotografía donde en realidad el artista instaura una relación con el personaje que va a tomar en foto. Este era en ese sentido. Ah, vale. Bueno, siempre me encontré muy a gusto con el cuerpo.
con el cuerpo de una persona que tuviera enfrente, me siento siempre muy a gusto. El cuerpo frente a mí, donde yo no me siento a gusto, no lo tomo en foto. Por ello, para mí, cada vez hago menos foto frente a los cuerpos, porque todos los cuerpos están protegidos por la ley. Por tanto, yo ya no sé si tengo derecho o no derecho, si hay que pedir una autorización o si un juez va a decir, tú no has firmado un contrato conmigo y me planteé problemas con los cuerpos. Por tanto, cada vez tomo menos fotos frente a cuerpos y prefiero hacer fotos de amigos, de personas que yo conozco pero como decía, yo tengo muchas fotos para hacer mi trabajo y no necesito ya tomar fotos de otros cuerpos. Eso es. No sé si he conseguido, no sé si he podido contestar realmente. No, lo siento. ¿Os parece si pasamos al público Ouais. ¿Os parece si pasamos la voz al público? Allô? Que no había visto. Bonsoir. Buenas tardes. Good evening. Buenas tardes. Merci. Muchas gracias a todos por su intervención tan rica. Mi pregunta es para el señor Gao Bo. Cuando usted empezó su intervención, estoy aquí, usted ha hablado en su idioma materno y usted ha dicho después que habíais sentido muy solo, una cierta soledad. No puedo decir cómo me he sentido yo también muy sola cuando me di cuenta que no había intérprete y que me he pensado, es terrible, sola y frustrada. Esta persona va a hablar durante media hora y yo no voy a entender nada. Y luego llegó la traducción. Pero, en fin, esto es una broma. La pregunta es más importante. El relato de sus recuerdos de infancia me han impresionado enormemente. Y me preguntaba si esta banalización del mal, debido al régimen político, me imagino, de la época, donde niños iban a festejar la ejecución de ciudadanos casi con gran alegría, ya que corrían arriba y abajo, ¿verdad? Yo quisiera saber en qué momento de su vida, si se puede saber, usted ha podido asumir ese recuerdo y si la foto le ha ayudado a poner las cosas en su sitio, en su justo sitio, y hacer la paz con su propio pasado, con esos recuerdos, porque claro, efectivamente el título es aumentar el grado de libertad y de responsabilidad de cada persona. Usted no tenía ni libertad ni responsabilidad en ese momento de infancia, pero es gracias a la fotografía, o si la fotografía le ha ayudado, usted ha buscado un medio para escapar de estos recuerdos. Le agradezco mucho su pregunta. Voy a intentar responderle correctamente. La fotografía es una herramienta. Es una materia que yo mismo he utilizado para poder expresarme. Y en ese lenguaje me siento a menudo muy limitado. ¿Y por qué? Pues no sé si yo he podido expresar todo lo que yo no sé, perdón, si he podido salir de todos esos recuerdos, ya que usted citó mis recuerdos. Lo que intentaba, o quizás era ya incluso inconsciente, yo no sé por qué en mis trabajos, en mi obra, encuentro siempre la belleza en la herida.
porque esa belleza me la han impuesto la sociedad, nuestra sociedad, y la ha impuesto como tal, y sigo sin creer en ella. Y yo pensé, esto no puede ser de este modo. Yo busco algo de más evidente, si lo puedo decir de esta manera, más esencial. Pero esta belleza que me ocultaba los ojos no me permitían ver, pero no porque yo soy alguien de sombrío. Es por eso que yo he empezado hablando de esa luz negra que no existe, ese halo, el foco de luz negra, no existe como tal. Obviamente, nosotros nos quedamos siempre bajo la luz, efectivamente, y salir de la sombra. No quiero seguir toda mi vida en esa parte sombría, pero yo pensé, esta herida, si no intento curarme de lo que produce esta herida y consigo avanzar, es que y el peligro está ahí también, porque más avanzo, más progreso y más me puedo equivocar, incluso a veces errores que nos llevan a auténticos desastres. Es lo que yo entendí. Por lo tanto, pensé que debo terminar esta parte, debo curar primero estas heridas antes de poder proseguir mi camino. Y espero que a través de todos los esfuerzos que he hecho y de todas las obras haya podido acercarme a esa luz que anhelo. Muchas gracias a todos. He disfrutado mucho de su presentación. Tengo una pregunta para Pascal. En el trabajo colectivo de relatos sobre descolonización del continente africano, me interesa mucho saber más de sus observaciones, sus reflexiones, en qué sentido o en qué medida los artistas están abordando este tema, cómo están modificando los relatos en el contexto africano y cómo estas narrativas alternativas, cómo están siendo percibidas en sus entornos. Me gustaría saber un poco más al respecto. Bueno, no es evidente responder a esa pregunta porque es todo un movimiento en el fondo. Se podría hablar de un movimiento de desconstrucción, en primer lugar, de los relatos, un movimiento de descolonización de los saberes, un movimiento también de reapropiarse igualmente de otra manera nuestros propios relatos, aprender igualmente a hacer las cosas de forma diferente, aprender a enseñar el otro de otra manera. Y cuando creamos esos espacios, son espacios donde tenemos mucho cuidado de los relatos, cuidamos también los artistas y donde cuidamos también las formas de expresión que se está produciendo y que estamos creando
Para mí todo esto participa de todo ello, estos trabajos. Y hay muchos artistas que trabajan en ese sentido. Algunos curadores igualmente, no solamente ellos, pero pienso que es por ello que cuando yo decía que me intereso mucho al perfil de artista investigador, porque son artistas que también a partir de los pensadores postcoloniales los traducen a través de un lenguaje artístico. Y tengo la impresión que este lenguaje artístico al menos alcanza más fácilmente los públicos y nos permite de entender mejor las dificultades del mundo en el cual vivimos y nos permite igualmente reparar igualmente algunas heridas. Y para mí yo pienso que la escritura verdaderamente es un medio y de poder reparar efectivamente esas heridas que a menudo han sido invisibles, incluso borradas a veces, y que hoy en día esta corriente, si lo puedo decir de esta manera, se está apropiando de ello para contarlo diferentemente y poder reescribir una historia mucho más real en ese sentido. Hay tantos artistas, no sé, por ejemplo, he trabajado en la colonia Baje. La colonia Baje es un espacio creado por el artista franco-nigeriano Bajetia. Es un espacio que duró 3 años, pero fue un laboratorio de investigación. Los mayores pensadores fueron a ese espacio, artistas, activistas. Fue un espacio donde se hace, ahí podíamos ver a gente de barrios humildes, curadores o incluso estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas. Eso demostraba que podíamos producir algo común, pero también mezclarnos entre nosotros. Y es algo que se hace cada vez más difícil encontrar estos espacios de mixidad, espacios de escucha, aprender a escuchar. Yo creo que hoy necesitamos reaprender a escuchar el otro. Y para mí, en realidad, los espacios, y yo trabajo mucho he trabajado mucho con varias instituciones de museos, y en realidad eran espacios tóxicos para mí. Y cada vez la gente me decía, pero ¿por qué sigue aceptando de ir a trabajar en estos espacios que tú consideras tóxicos? Porque en alguna parte igualmente el tema de mantener el diálogo con estos espacios también es importante, aunque lo que a mí me interesa es crear nuevos espacios, porque para mí el espacio del museo me parece imposible descolonizar. Para mí son espacios ya totalmente fuera del tiempo, y hoy en día prefiero poner mi energía en espacios donde precisamente reparan y cuidan al máximo las comunidades que a mí me interesan. Muchas gracias. Yo quisiera, sobre este tema de descolonización de los saberes y de los imaginarios, me gustaría llevarte 2 elementos de reflexión y tener tu opinión. La primera de las cuestiones es que yo parto de la ética de la justicia que gustaba tanto a Camus, y yo me planteo la pregunta en el deber de reparación, pero también de emancipación, ¿cómo se consigue encontrar ese equilibrio? Porque cuando uno se limita únicamente a la reparación, podemos caer en el esencialismo. Y cuando se está en el equilibrio entre la reparación y la emancipación, podemos abrir hacia el diálogo.
y encaminarnos hacia lo que Édouard Glissant llamaba esa necesidad de la lateralización de lo universo. Es decir, que no solamente estoy reparando para reconstruir relato a partir de lo local únicamente, sino que lo hago también para descentralizar lo universal. Y a partir de ahí me lleva la segunda reflexión, y es que la deslocalización necesita destruir los muros. Y me explico, destruir los muros de las disciplinas, de los conocimientos, pero esto, además de obligarnos a trabajar sobre la oralidad, los relatos epistemológicos y demás, estamos de acuerdo con todo ello, nos queda, sin embargo, un tema mucho más crítico. Y acaba de hablar de institución tóxica, y es que tenemos que descolonizar los lugares de producción, es decir, las instituciones que están en el imperio. Y hablo y tomo mi opinión crítica de Marruecos, que al mismo tiempo es una antigua colonia y un imperio. Por lo tanto, la pregunta principal es cómo podemos descolonizar las instituciones de producción, porque si no, como lo ha dicho, nos quedaremos en pequeños nichos y lugares marginales, donde sí conseguimos hacer algunas cosas y estamos con la misma lucha. Pero ¿cómo conseguir para descolonizar las instituciones de saberes o de conocimiento que hoy en día tienen el relato predominante de cómo representar el mundo? Bueno, pues en lo que se refiere a la reparación, en realidad pienso que durante mucho tiempo he vivido en un cuerpo enfermo, y un cuerpo enfermo en el sentido en que he hecho mis estudios aquí en Francia, ¿verdad? Y por ello he leído pensadores, o me han hecho leer pensadores, y estos pensadores jamás me encontré en sus propios relatos. Y finalmente, en realidad, esa necesidad de repararse para mí pasaba y pasa de cómo podemos descolonizar nuestro cuerpo. Descolonizar nuestro cuerpo significa de alguna forma curarse, es tomar conciencia que de alguna forma estamos enfermos y cómo encontrar herramientas para poder curarse, para poder repararse y luego para poder encontrar la fuerza y la energía de ir hacia el otro. Porque es difícil cuando uno está enfermo, cansado, de encontrar la fuerza de compartir algo común y de ir hacia ese otro. Y es por ello que yo hablaba de esa necesidad para mí, primeramente de curarme, de reparar mi cuerpo, de reparar los cuerpos de mi comunidad, porque es importante tomar conciencia de ello si uno quiere de verdad descolonizar los imaginarios y los conocimientos. En lo que se refiere al tema de descolonizar las instituciones, quizás tengo una visión pesimista por haber estado mucho tiempo luchando e intentando y darme cuenta que me había equivocado, que yo estaba viviendo en una cierta utopía donde en lo que se refiere, y estoy hablando mucho más del arte contemporáneo que conozco bastante bien, por haber intentado cosas en las instituciones de los museos, por ejemplo, yo me he dado cuenta que finalmente es imposible, de algún modo, el descolonizar esas instituciones, porque esto de alguna manera
sale por la parte baja, por la transmisión, la educación de los jóvenes. Eso arranca desde ahí. ¿Cómo formamos, digamos, por ejemplo, la escuela del Louvre? Porque tengo un ejemplo en la cabeza, pero no voy a decir el nombre de la persona. Se está formando a esos especialistas de esos museos, pero donde no hay curso sobre el arte contemporáneo africano. Hay cursos sobre arte clásico africano, pero estos especialistas al mismo tiempo cuando van a trabajar en los museos, hay algunos museos que hoy tienen especialistas que, digamos, tienen un conocimiento y que se suponen comprar y escribir la colección africana, y en realidad cómo estas personas que no han estudiado esta historia, cómo van de alguna forma construir esa colección, que es una colección de arte contemporáneo africano. Y es un poco la paradoja que tenemos hoy en día, donde yo pienso, hay tanto trabajo por hacer, debería de empezar por abajo, completamente por abajo, y para responder al mismo tiempo, porque no era una pregunta, pero cuando tú decías que usted soy un nicho y que os vaya a dirigir o se vaya a quedar en su zona marginal, lo que me parece muy interesante, y creo que por ello trabajamos mucho con los jóvenes y los estudiantes, porque son los artistas de mañana, son los comisarios de exposiciones de mañana, y serán ellos los que sean capaces de transformar esta sociedad. Y es a través, por lo tanto, y trabajando con ellos, con estos estudiantes, y transmitiendo esas formas de conocimiento, donde de alguna forma, ¿cómo podría decir esto? En fin, nosotros estamos formando soldados. La revista Africada es una especie de escuela alternativa, en el sentido en el que, como hay muy pocas escuelas de arte que enseñan el arte africano contemporáneo, hay muchos estudiantes que nos llevan sus tesis para que le acompañemos, y quizás somos un nicho, sí, pero estamos formando jóvenes que el día de mañana quizás puedan ellos transformar estas instituciones, o al menos crear nuevas instituciones, pero que serán mucho más inclusivas. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por cada una a vuestra manera, ¿no? Haber sabido transmitir vuestra necesidad de reparar también vuestras propias heridas y darnos algunos instrumentos justamente para escuchar, no solo desde vuestras heridas, ¿no? Que a mí muchas de tus palabras, Belén, me han hecho temblar, ¿no? La vibración realmente no solo de tu lucidez y de tus contradicciones dentro de esa fragilidad, y también esa pausa de Gaubo a la hora de presentarnos en su nobleza sobre cada una de las personas que al final les vuelve a dar cuerpo, y la necesidad y el trabajo en colectivo, que al fin y al cabo, bueno, vosotros trabajáis más en solitario, el trabajo en colectivo de Pascal, a la hora, la necesidad de construir saberes para todos y que transmitan para todos. Así que muchas gracias a los tres de nuevo. Gracias. Pues 5 minutitos la hora de preparar a los últimas ponentes de cierre y eso.